En 1956 apareció una carpeta dentro de la sección quinta de la Biblioteca Nacional de París. Su encabezamiento decía Dossiers Secrets, y en su interior se mezclaban un montón de papelotes, recortes, trozos de otros libros y algunas declaraciones bastante difíciles de creer. Una de ellas era una genealogía que hablaba de los llamados maestros o navegantes del priorato de Sion, unos hombres que, según esos documentos secretos, habrían vigilado muy de cerca los designios mundiales en los últimos 1000 años. Una sociedad secreta o discreta en toda regla. Lo más asombroso era comprobar las identidades de aquellos hombres. Leonardo da Vinci, Botticelli, Newton, demasiado célebres para ser verdad, una gran falacia. Los datos parecen indicar que sí, que alguien en los años 50, con algún motivo extraño, intentó, en esa Francia de posguerra, reivindicar que una serie de grandes hombres nos vigilaban a todos, con algunas extrañas encomendaciones, con algunas extrañas misiones. Pero no menos cierto es que en nuestro propio país, en España, ha habido auténticas sociedades secretas, algunas de malhechores, otras puramente espirituales, otras que buscaban objetos de poder, otras religiosas. Todo un mundo del que pocas veces se habla. Por eso hoy arrojamos luz y taquígrafos. Milenio 3. Esta noche, queridos amigos, os prometo un viaje alucinante en el tiempo, en el espacio. Desde los ajusticiamientos en las plazas públicas españolas, con el tenebroso proceso del garrote vil, hasta los estudios que hablan de George Bush o incluso Kerry como pertenecientes a algunas pseudosociedades de tipo masónico. Un mundo que nos lleva desde el medievo hasta este futurista siglo XXI. Y en el fondo lo mismo, extrañas logias, extraños rituales, extrañas intenciones. Milenio 3 en la SER. Estamos todos, Katia Rocha, Carlos Barroso, nuestro compañero Juanma Frasquet en la nave del misterio y Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Con esta sintonía terrorífica del Nombre de la Rosa, este Kyrie, que era el preludio a los tormentos y a las penas de muerte en aquella época públicas. Va a ser increíble, sobre todo, vivir es decir mucho, pero vamos a intentarlo, cómo era el ambiente de aquellas ejecuciones, porque esta gente de las sociedades secretas tenían su poder, es cierto, y tenían sus influencias, pero cuando les cogían eran sistemáticamente ejecutados, además para escarnio público. Conoceremos cómo se hacía eso del garrote, cómo acudía la gente a estas matanzas absolutamente increíbles, y cómo se infundía el miedo, y se hablaba incluso de aparecidos luego en los cadalsos, en los tablados donde se alzaban estas estructuras mortíferas. Carmen, lo más importante, vías abiertas, porque hoy sí que está ese regalo estrella, vamos a llamarlo así. Claro que sí, Iker, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. ¿Existen de verdad estas sociedades? Pues vuestra opinión. ¿Existe realmente el priorato de Sion, que tanto se ha dado que hablar en esa obra, El Código da Vinci, que lo habéis leído? Pues también vuestras opiniones, vuestras cuestiones, vuestras preguntas y todo lo que queráis en ese 7640, palabra clave, milenio. Vamos a sortear 3 CDs con todos los programas que hasta el momento hemos emitido. Casi todos. Bueno, los que nos dé... Caben el CD, ¿cuántos 150. habrá? 150, pues 150 programas. Aunque estamos muy cerca, dentro de 2 semanas, del programa 200. Habrá que celebrarlo. Habrá que, por lo menos, no sé, hacer algo especial, ¿no? Así que el CD, 150 programas. A partir de nos interesan vuestras opiniones, porque no solo las preguntas, las cuestiones, sino lo que opinéis de todo esto. Porque a mí, no sé si os pasa a vosotros, cuando penetramos en este asunto farragoso entre la historia y la conspiración, esta gente que siempre ve, es como Santiago Camacho, nuestro colaborador, que siempre ve que hay otros poderes, pero otros poderes de los que los periódicos no hablan, de los que las televisiones no informan, poderes que están muy en la sombra. Vamos a hablar, por ejemplo, de eso de los Rosacruces.
¿quiénes son los Rosacruces? Y con toda la asepsia del mundo, como siempre hace Milenio 3, ¿qué credo es el suyo? ¿Por qué son, dicen, tan importantes? ¿Por qué han influido en varias instituciones políticas, en varias congregaciones de personas poderosas? ¿Por qué esto mismo del Priorato de Sion hace que vayan miles y miles de personas a algunas zonas de Francia casi a rendir veneración a unos documentos que nunca han aparecido? ¿Se juega con las sociedades secretas? ¿O realmente hay alguien interesado en que las gentes anden, quizá perdiendo el tiempo, quién sabe, pensando en una logia, en otra? ¿Es todo una especie de juego de poder o son grupos que se ayudan unos a otros como simples gremios? Hoy vamos a descubrir varias cosas, y la primera quizás sería empezar por las primeras que hubo en la faz de la Tierra. Hablan de las zonas de Oriente, hablan del siglo XI, hablan de los llamados asesinos. Sería, Carmen, una de las primeras macrosociedades bien estudiadas, fanatismo religioso, creencias muy concretas y a verter sangre en honor a esas creencias. Estamos viendo que desde luego no hemos avanzado mucho, pero bueno, ¿quiénes eran estos, para empezar por el punto cronológico exacto, asesinos? Marco Polo fue el primer europeo que narró en Occidente las costumbres de esta sociedad secreta de los asesinos y su jardín del paraíso. Fueron los guardianes de la Tierra Santa, una sociedad secreta islámica que nació en Persia en el siglo XI como una orden religiosa. Era la facción más extremista de los chiitas. El primer gran maestre de esta sociedad fue Hassan el-Sabah, conocido como el Viejo de la Montaña, ya que se refugiaba en las montañas de Irán. Construyó junto a su castillo un jardín semejante al paraíso de Mahoma. La traición a esta sociedad o incluso divulgar su existencia significaba la muerte. Tenían una estructura muy parecida a la de la Orden del Temple. Estaba el Gran Maestre, los Dais o grandes priores, los Refik o caballeros, los Fidavi o escuderos, los Lasik, que eran los sirvientes, y se les acusaba de todos los magnicidios que se producían en Asia y en Europa. Se hablan viejos grabados de estos caballeros sanguinarios que tenían una costumbre muy parecida a los hunos de Atila, que era llevar las cabezas decapitadas de sus víctimas en las crines de sus caballos. Imaginaos por un momento la escena de estas bandas vestidas a la antigua usanza de esas zonas de Irán, de Persia, con esos corceles y con esas cabezas recién sesgadas palpitando mientras los caballos relinchan. Esto ocurría en Europa del Este, digamos, fue una influencia importante. Se habla de que llegaron hasta los Balcanes, antigua tierra de Macedonia, a un montón de zonas muy cercanas, desde luego, a la Europa occidental. Pero no tuvieron tanta influencia, sí se guerreó contra ellos. Pero ¿qué pasó, vamos a decirlo así, lo que es más próximo a nuestra sociedad? ¿Cuándo empezaron a surgir sociedades secretas que incluso se aliaron con algunas partes tan importantes como el Santo Oficio? Bueno, en Toledo tenemos un caso, y es que ¿qué no tenemos en Toledo? Realmente espectacular. A veces los amables cánticos de los monjes escondían una cara oculta. Algunos eran religiosos, una unión, dicen, de religiosos con un gran porcentaje de auténticos malhechores, delincuentes, secuestradores, asesinos a sueldo. Una gente que se unió para defenderse entre ellos y que acabó siendo demasiado poderosa e incontrolable. En Toledo, Sevilla y Barcelona causaron auténticos quebraderos de cabeza. Se les llamó la Garduña. Y don Luis Rodríguez Bausa es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro Toledo Insólito, y ha seguido años y años las pistas en archivos, en obispados, de aquellas gentes de las Garduñas. Fue una sociedad que tuvo una influencia enorme. Utilizaban la brujería, utilizaban por vez primera hombres y mujeres, y acabaron constituyéndose en un poder superior al de la propia Iglesia en Toledo. Manejaban la ciudad. ¿Cómo
pudieron acabar con ellos? ¿Qué les ocurrió? ¿Cuál fue su vida? Empezamos por el principio. Luis Rodríguez Bausa, La Garduña. Estamos hablando de una organización secreta que en algunas cosas fue pionera y que desde luego fue de las más duraderas en cuanto al tiempo. El problema es que esta de La Garduña nos concedió una mala fama relacionada con todo el mundo de la mala vida y del AMPA en la ciudad que nos ha durado mucho tiempo. Como todas las sociedades secretas que se precien, los datos brillan por su ausencia, ¿no? Porque precisamente hacen de ese secretismo que nosotros lo hemos colocado como adjetivo detrás de la palabra, hacen de ese secretismo pues una especie de norma de vida, ¿no? Entonces prácticamente no hay mucha documentación. Lo que sí hay es a través de, digamos, expedientes, por ejemplo en el Archivo Municipal de Toledo, en el que uno puede seguir la pista a determinados personajes que pudieron pertenecer en este caso a La Garduña. Ellos o algunos de los personajes, sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XVII, en donde, como tú bien comentabas, el Tribunal de la Inquisición tuvo muchísimo poder en la ciudad de Toledo, pues se ampararon, pero yo creo que fue una estrategia puramente defensiva, ¿no? En un momento en el que eran sorprendidos, se amparaban en que estaban haciendo casi una labor de ayuda a la Inquisición, atacando, robando, extorsionando en casas de musulmanes y de judíos. Atacaban a musulmanes y a judíos, y para muchos fueron el brazo armado oculto de la Inquisición. Esas víctimas de la Inquisición que no aparecen en los legajos oficiales. Sabemos, o al menos el gran estudioso Llorente, autor de la Historia Crítica de la Inquisición de 1814, habla, para que os hagáis una idea, de 340.592 víctimas del Santo Oficio registradas en España. De ese gran número impresionante, 31.912 quemados en público, quemados en las plazas públicas, 31.000 personas. Sin embargo, no hay datos fidedignos de las ejecuciones que pudo haber en otros ambientes, de las que no quedó registro concreto. Si ahora todavía hay archivos ocultos, imaginaos en aquellas épocas. Se habla de que La Garduña hacía esos trabajos sucios, esos trabajos absolutamente deshonestos incluso para personas como Torquemada. Se sabe más o menos cuándo acabó La Garduña, porque acabó en el cadalso ante el Garrote Vil, pero no cuándo empezaron. Le preguntábamos a Luis Rodríguez Bausa. Desconocemos la fecha de su fundación como tal, pero se barajan por ahí fechas que rondarían el 1412, 1415, y lo que más con más certeza podemos hablar es de su supervivencia hasta bien entrado el siglo XIX. En torno al año 1820, 1830, todavía había gente que decía o se decía pertenecer a esta hermandad, porque en el fondo ellos llamaban la hermandad de La Garduña. Vamos a ver un detalle que se reproduce constantemente en toda una buena sociedad secreta. Algunos se llaman sociedades discretas. Bueno, quién sabe. Revelar la existencia suele acarrear la muerte, sobre todo hace unos siglos. Obediencia suma, incluso dando la propia vida por la causa. Y una serie de códigos y estratificación muy concreta, es decir, hay un líder, hay unos seguidores, cada uno tiene una función y se ayudan unos a otros como en una gran pirámide. Había un detalle, Carmen, que descubrieron los estudiosos de todos los miembros de La Garduña, desde brujas hasta alquimistas, sacerdotes, delincuentes. Imaginaos la mezcolanza y cada uno con una misión, convirtiéndose en un suprapoder, que incluso quitaba y ponía alguaciles, quitaba y ponía regidores. Había un detalle incluso físico que se descubrió mucho tiempo después, que fue un motivo para que les empezaran a perseguir y encarcelar, ¿no, Carmen? Pero también entre ese grupo, además de malhechores, alquimistas, también había gobernadores, había jueces, había alcaldes y hasta directores de prisiones. O sea que fíjate. Y todos ellos llevaban un símbolo que utilizaban para reconocerse, sobre todo entre ellos. Ajá. Eran 3 puntos tatuados en la palma de la mano, que después también utilizarían otras sociedades como era la Camorra italiana o incluso la masonería. Hemos querido preguntar a una persona que ha perseguido, no a los miembros de La Garduña, aunque hasta hace bien poco casi su sombra se podía percibir en algunos lugares antiguos de España, pero sí a los modernos malhechores. Es Salvador Ortega, uno de los fundadores de la Policía Científica Española y colaborador de este programa. Salvador nos habla de lo que para él, como policía, investigador policial y forense, puede destacarse de estas organizaciones tan extrañas: la estratificación, los diferentes oficios.
Nos lo cuenta Salvador. Pero delincuentes divididos y además nivelados en distintos estatus como cualquier sociedad secreta. La Garduña establece una serie de escalas. Empiezan entrando como aprendiz, que eran el primer grado de iniciación. Entre los aprendices se encontraban pues los chivatos, los soplones. Había también mujeres que eran admitidas en ese grado, que se llamaban coberteras, y estas eran una especie de informadoras sobre dónde tenían que entrar y atacar. Y ya el segundo grado es el que más se parece a la generación masónica y a toda la generación que cubre toda la sociedad secreta, que era el de compañero, le compañón de la francmasonería, etcétera. Y los compañeros eran los encargados de los robos y los encargados incluso de asesinar, porque además asesinaban a gente que eran nombradas por el gran maestre para ser asesinadas, ¿no? Imaginaos al gran maestre siempre en la sombra, dictaminando la siguiente víctima, y lo que se denominó incluso con gran miedo, sobre todo en Toledo y en Sevilla, las escuadras de los garduñeros, personas siempre encapotadas en esas frías noches. Y qué curioso, los alguaciles, quién sabe si por el miedo o porque estaban comprados, no aparecían, y aquellos personajes campaban como fantasmas a sus anchas por la ciudad dormida. Me gustaría, antes de pasar con vuestras primeras preguntas y opiniones, que en la voz de nuestro querido amigo que nos transporta mejor que nadie a esas épocas, Rafael Herrero Migorance, escuchemos lo que podía decir, o lo que dijo en pleno siglo XVI, el gran maestre de la Garduña. Se encontraron unos documentos y unos legajos por los que hoy sabemos cuáles eran las normas básicas de esta gente. Gente capaz de morir por cualquier mínima ofensa a esa sociedad secreta, esa auténtica hermandad, esa familia. Nos metemos ahora con la magia de la radio en una de esas reuniones secretas del gran maestre de los Garduños. Procedo a la lectura ante nuestros hermanos de las leyes de la familia en este año del Señor de 1697. En el gremio de los aprendices tenemos chivatos, fuelles, soplones y coberteras, cuyo quehacer es la vigilancia indiscreta de nuestras próximas víctimas. En el grado de los compañeros, que son hombres y mujeres, seguirán los floreadores, encargados de robos, y los punteadores, diestros para el apuñalamiento. Existen también los postulantes, que recaudan para los nobles cristianos que quieran ser protegidos, y los ancianos, que adoctrinen a los jóvenes que en el porvenir pertenecerán a la sagrada misión. Por último, y en la cúspide de la nuestra organización, me encuentro yo, el gran maestre de poder absoluto otorgado por la tradición oculta de la Garduña. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y hay que decir lo más importante, que esta gente se consideraba tremendamente devota, y gran parte de sus robos iban a parar a la compra de misas. Es algo increíble, eran muy devotos, lo repito. Katia Rocha, Sociedades Secretas y además SCD en el 7640, ¿no? Sí, ya se están peleando por los oyentes. Y tú sigue diciendo lo de la revista, porque ahora hay oyentes que nos proponen que si aparte de regalar el CD, porque no editamos la revista y vamos regalando los programas con la revista. Entonces poco negocio va a ser, ¿no? Bueno, gracias por todo lo de la revista, claro que sí. Ángeles de Valencia, que hace una reflexión simple pero interesante. Dice que se ha escrito tanta literatura sobre estos temas que se confunde la realidad con la ficción. Pues evidentemente, por ejemplo, esa introducción que hacíamos, Biblioteca Nacional de París, Priorato de Sion, y fijaos lo que ha dado que hablar, que si Newton, que si Debussy, que si... bueno, y parece ser, si queréis luego hablamos, que hay bastante más fraude de lo que parece, pero estos casos son las historias reales, lo que pasó y sobre todo aquí cerca, en nuestro país. Un chaval dice que tiene 16 años y que le gustaría que le recomendáramos algún libro sobre el tema de hoy. Hay muchos, sobre todo sociedades secretas hay muchísimos, quizás le recomendaría uno desmitificador pero interesante, que es Los Templarios y otros enigmas medievales, de Juan Eslava Galán, porque hace un contexto muy amplio de las herejías que surgieron en esa época
en España sobre todo. Creo que puede ser interesante. Javier de Toledo dice que desconocía este tema, que muchas gracias por informarle, que tendrá más cuidado. Bueno, tampoco creo que sea muy peligroso. Dice que por qué nos animamos a ir a Toledo y celebrar allí el programa 200. Bueno, queremos hacerlo. Además teníamos al compañero Luis Rodríguez Bausa de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un enamorado de Toledo, ya lo habéis descubierto, que quiere enseñarnos la ciudad por la noche en una ruta mágica. Vamos a ver si lo logramos. Y hay que decir, otro libro recomendado, recomendadísimo para quien quiera saber, por ejemplo, sobre las fechorías, que algunas eran sangrientas y terribles, de la Garduña. El libro, por ejemplo, como otros tantos, Toledo Insólito. Alberto nos dice, para mí el código es tan increíble como la Biblia, nadie puede demostrar nada. Otro nos dice, yo estuve en el Museo de Santillana del Mar y vi muchos aparatos de la tortura, incluso el garrote vil, espeluznante. Yayi de Madrid es que nos escribía este mensaje. Además, un buen museo el que hay ahí. En Santillana del Mar, en un lugar precioso. Por cierto, yo tengo que avisaros de que dentro de no mucho haremos un programa muy duro, durísimo, el misterio mezclado con la historia y la antropología, los verdugos españoles. La historia de esa gente que hasta hace bien poco se dedicaba a matar al prójimo, claro, cumpliendo la ley, y utilizaban, es increíble, hasta el año 74, el garrote vil, ¿no? Matando a gente aquí. Una reflexión de un gallego, Javi de La Coruña, nos dice, yo creo que las sociedades secretas son como las megas, nadie las ve, nadie está seguro de nada, pero a verlas, haylas. Y sobre todo, Katia, que se preparen porque vamos a hablar no solo de sociedades antiguas, que son quizá las más importantes, las que más han quedado, pero hay muchas más que no nos va a dar tiempo, pero también incluso las que hoy en día hablan muchos que dominan el mundo. Hay muchos oyentes que preguntan cómo se entra en una sociedad secreta hoy en día. Bueno, hay unas normas muy estrictas. Comentaremos algo de eso, si te parece, Katia, en la siguiente hora. Las normas que algunos imponían. Algunas normas, cuidado, eran de sangre. Vamos a seguir hablando de la Garduña, de la Mano Negra, os lo decía, Sociedad de la Niebla, Golden Dawn, personajes que sí es cierto como Julio Verne que las integraron. Bueno, un montón de cosas. Os esperamos después de las noticias. Milenio 3. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edaf. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Por desgracia, algunas de estas sociedades secretas empezaron a deformarse. En el caso de la Garduña se llegó a una espiral de violencia incontrolada. Incluso muchos acusaban a esta hermandad de empezar a practicar algo macabro, de lo que ya nos hemos hecho eco en alguna ocasión en Milenio 3, el tráfico de niños, primitivísimo tráfico de órganos y sobre todo dedicado a dos funciones: la compraventa de grasa y de sangre infantil. Estamos hablando del siglo XVI-XVII, donde empieza a fundamentarse, sobre todo en la brujería, en las artes más esotéricas, en lugares precisamente como Toledo o Salamanca, la creencia de que la vida puede ser recuperada de alguna manera con estos elementos. En esa misma época, también en Toledo o en las famosas cuevas de Salamanca, donde se impartía la brujería, algunos brujos aseguraban que se podía licuar la sangre, extraerla del cuerpo y volver a ingerirla, fundirla con placas finísimas de oro, la sangre como elemento importantísimo, como automedicina, como manera de acercarse a esa mágica meta de los alquimistas, la vida eterna. Pero estos cometidos más o menos loables se enfrentaban, claro está, al crimen. Y la Garduña, descontrolada de sus iniciales procesos, empezó a ser también mano ejecutora de robos, raptos, sangrías de niños. Algunos aparecían muy cerca del Tajo destripados. Y la primitivísima prensa y las hojas volanderas hablaban de pánico. Pánico y miedo social. Algo que siempre perseguirá a estas sociedades secretas.
Para los historiadores, para los eruditos, la Garduña fue pionera en el mal y también, como decíamos, pionera en unir a mujeres y hombres en un mismo cometido. Antes de ellos sería prácticamente una herejía, algo casi condenable. Mujeres y hombres unidos en esta extraña espiral de misterio. Yo creo que fue pionera primero en crear una especie de institución con el vínculo de hermandad en el que coexistieran hombres y mujeres a la vez, ¿no? Porque era notoriamente frecuente que hubiera hermandades, pero por un lado de hombres y en poquitos, en contados casos de mujeres, ¿no? Entonces el caso en el que hubieran hombres y mujeres era una cosa que a mí me parece bastante insólita, ¿no? Y también era pionera en hacer una absoluta jerarquización de los diferentes cargos que trabajaban allí, ¿no? O que estaban agrupados allí, ¿no? Había una especie de oficios, o sí, grado puede ser la palabra, ¿no? Había unos que eran aprendices, había otros que eran compañeros, incluso a las mujeres se les otorgaba un título muy bonito que era el de sirenas en muchos casos, ¿no? Estas mujeres sirenas eran las encargadas pues de conseguir a través generalmente de favores de tipo sexual, de conseguir confidencias o de conseguir lo que pretendieran con los jueces, magistrados, con la hermandad vieja de Toledo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? A cambio de ese tipo de favores sexuales, insisto, ¿no? Un amigo o amiga, porque no firma el mensaje, nos dice: mi abuelo vio morir al suyo a garrote vil. Les Caramba. apretaban una argolla hasta romperles el cuello. El garrote vil, una historia oscura, una historia digna de la España negra. Un elemento que se impuso eliminando a la horca y eliminando a la hoguera por considerarlo mucho más reconfortante para el reo. Es una manera de hablar, claro, porque el garrote vil... Había varios tipos de garrote vil. Uno era la llamada catalana, imaginaos por un momento. Había que encapuchar al reo, subirlo a un cadalso de madera, y el verdugo, ahora hablaremos de ellos también, de algunos viejos verdugos que acabaron con estas sociedades secretas, agarrotaba, y era un clavo, Carmen, que daba en las cervicales y rompía las cervicales. Quizás sea uno de los garrotes vil menos conocidos, el que ha llegado más cercano a nosotros. Parece mentira, pero yo en el 74 tenía un año, y en el 74 fueron agarrotadas en España 2 personas, Salvador Puig-Antich y el misterioso polaco-alemán Heinz, año 74 en España. Ese garrote, que precisamente, Carmen, tú y yo hemos estado en los bajos de Grabanchel, donde estaba ese garrote, uno de los garrotes, donde se ejecutaba a la gente, que era además, terrible, un lugar terrorífico, un lugar terrorífico que todavía estaba ahí hace unos años. Se giraba como lo gira ahora de la nave del misterio Juanma Frasquet, que es que me lee los pensamientos, y yo estaba haciendo ahora con las manos el giro del garrote, y se ceñía una especie de corbatín o collarín de hierro que empezaba a estrujar el cuello. Según los forenses, el cuello se reducía hasta una 10ª parte. Se quedaba a veces del grosor prácticamente de un dedo. Yo entiendo que es verdad, que hicieron donaciones importantes incluso a la catedral de Toledo, algo que, en fin, lo ha dicho algún erudito local y ha causado cierto revuelo, pero bueno, hicieron donaciones importantes para determinados tipos de obras, pero no olvidemos que estamos hablando de una asociación, pues, fundamentalmente de marginados, de bandoleros y de asaltadores, vaya, esto era, en definitiva, los principales elementos que componían la Garduña. El poder nunca es absoluto, el poder nunca es eterno, y eso lo estamos viendo constantemente. Ni siquiera el de la Garduña, ni siquiera el de esos cruzados encapuchados de los 3 puntos, que salían por la noche y buscaban víctimas, a veces mayores de edad y a veces menores, que traficaban con todo, con influencias y con sangre. Francisco Cortina fue el último gran maestre, hablamos de 1822. Es quizá una de las pocas órdenes secretas que durante 4 siglos, porque como escuchábamos a Luis Rodríguez Bausa, se fundó aparentemente en 1412, se mantuvo con vida. 4 siglos de esa especie de mafia religiosa, 4 siglos de brazo armado, casi sobreviviendo a la propia Inquisición, al Santo Oficio. El 25 de noviembre de ese 1822, Francisco Cortina, junto con 16 garduñistas, imaginaos a los 16 con esas túnicas y con los capirotes, sentados en los potros de la muerte de madera, son ejecutados en Sevilla. Había chivatos, los llamados guapos, que eran apuñaladores, los floreadores, los punteadores. Se dijo que era el fin de la Garduña. Incluso había mujeres
algunas, como decía Salvador Ortega, coberteras, las demás baja estofa, y las más duchas en el arte de la seducción, sirenas. Ellas eran una mano importantísima en esa sociedad. Dicen que los garduñeros, antes de morir en este último gran proceso, destinaron todos sus tesoros, sus arcas reales, a pagar sus propias misas. Y murieron bizarramente, sin temblar, estáticos, ante el respeto y el miedo del propio público. Nos cuenta Salvador Ortega, porque es su ciudad, cómo en Sevilla, en una antigua plaza, murió la Garduña. O sea que Fernando VII, cuando se da cuenta del peligro que representa para ello, pues hay un asunto de un crimen cometido, un estrangulamiento cometido sobre una chica en Sevilla, y en esa chica se le encuentra un libro que como cosa rara, porque la Garduña no apuntaba nada, era totalmente secreta, pues en ese libro habían anotado la mayor parte de las últimas fechorías cometidas, y fue suficiente como para poder ajusticiar al maestre, que era entonces vivía en Sevilla, y fueron ajusticiados junto con los grandes cargos en la plaza mayor de Sevilla de entonces, la que no existe ya. Hoy en Milenio 3, un día es miedo, otro sorpresa, hoy es descubrimiento que espero que sea conjunto. Estamos, como decíamos antes, arrojando luz y taquígrafo sobre la más genuina, ancestral, extraña y quizá criminal sociedad secreta española, muy desconocida. Pocos libros hablan de ella, pocos escritos se atreven a mencionarla, la Garduña. Se encontró ese libro mayor que decía Carmen, ese libro donde había no solo fechorías que permitieron encontrar a casi todos los grandes maestres, sino incluso decretos y artículos. En el artículo primero la Garduña decía: todo hombre bizarro, de buena vista, fino oído, ligera pierna y lengua expedita, puede ser miembro de nuestra querida Garduña. Y en el artículo 9 decía: todos nuestros hermanos han de estar decididos a morir mártires, antes que confesos, so pena de ser degradados, expulsados de la hermandad, y si fuese preciso, perseguidos y muertos por ella. Al parecer, muchos piensan que la camorra italiana, antiguas colonias españolas, vía Sicilia, vía Nápoles, fueron siendo refugio de estos garduños y se motivaron de otra forma, con otra infraestructura, nuevas mafias, incluso en el Nuevo Mundo, en las nuevas colonias. Ese fenómeno de los hombres encapuchados atravesó el inmenso charco. Pero lo que es cierto es que en ese siglo XIX, en ese momento de la historia, se vivían muchos pequeños cataclismos. Por ejemplo, los intelectuales, los literatos, los sabios, los eruditos, empezaban a concentrarse, no como los garduños delincuentes, sino de otra manera, conspirando, creyendo que se podía hacer un gobierno en la sombra, creyendo que había poderes desconocidos que podían ser controlados. Era la fiebre del ocultismo. Y a partir de ahora aparecerán elementos muy curiosos: rosacruces, neotemplarios. Carmen, nos preguntaban antes por la Golden Dawn. Bram Stoker o el célebre Aleister Crowley como magos. Hablamos de, imaginaos, siglo XIX, experimentos comunes de viajes astrales. Y hablamos incluso del estudio de ciertas músicas, no nos extraña, si seguís Milenio 3 sabréis algo de eso, músicas, sobre todo el canto gregoriano, que decían podía motivar el desdoblamiento del cuerpo. Y con eso experimentaban, en lugares aislados, la Golden Dawn. Otro de los elementos que vamos a escuchar, que habéis seguro escuchado y que nunca sabemos si pertenece a la leyenda, a la verdad, que ocurre, también hay sectas modernas y grupos que no tienen nada que ver, que se apropian de antiguos nombres, es por ejemplo los rosacruces, que ahora también con todo el tema del Código da Vinci, los enigmas sagrados está muy de moda. ¿Qué son los rosacruces? ¿Cuál es la teoría? ¿Quiénes son estos tipos? Bueno, se lo hemos preguntado a nuestro amigo y compañero Javier Sierra. Bueno, la Rosacruz es un movimiento que sobre todo persigue fines filantrópicos, de elevación del espíritu, intelectuales, etcétera, y de, como la masonería también después, de apoyo mutuo entre los miembros. Su historia está muy mezclada con la leyenda, porque se habla de cierto Christian Rosenkreutz, que es el fundador de esta orden, que atesoraba una serie de conocimientos perfectos que casi le convertían en el inmortal. Se hablaba de que la Rosacruz emergía cada cierto número
número de años del olvido absoluto para impulsar ciertos movimientos sociales y políticos importantes, y siempre se la ha temido mucho en algunos ambientes porque se la consideraba revolucionaria. Es decir, sobre todo se ha temido mucho a la Rosacruz y se ha temido mucho a la masonería por los regímenes autoritarios, porque estas sociedades secretas sobre todo impulsaban valores democráticos, valores de apoyo mutuo, y se cree, aunque sobre esto había mucho que discutir, que por ejemplo ciertos fundamentos rosacrucianos están detrás de la constitución de la Unión Europea. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Son las 2:28 de la madrugada, 9,8 grados en el exterior de la Gran Vía del Estudio 1 de la cadena SER. Katia Rocha viene con un montón de preguntas de un montón de amigos. Eso está muy bien, que digas la hora y todo, porque luego nos dicen que si lo grabamos. No, sí, ya estamos trabajando. Ya. Bueno, son muchos los oyentes que se ofrecen de, su ciudad para que celebremos ahí los 200 programas. Por ejemplo, Rubén dice que porque no hacemos una noche ovni en su ciudad, en Lanzarote. Bueno, hombre, menudo lugar, para hacer la noche ovni. Nos íbamos para allí todo rápido, a Lanzarote. También en el Escorial nos ha ofrecido Lucas de Almería. Dice que él se vendría al Escorial porque dice que sería un marco muy bonito. Bueno, sí, del Escorial queremos hacer un programa allí, si es posible, ojalá nos dejen, porque el Escorial merece un programa como lugar. Le llamaron en su día la cueva o el entorno del diablo, y Felipe II sabía mucho de ocultismo y lo hizo allí. Merece la pena la biblioteca, los misterios, las reliquias, todo un programa, ese monumento magnífico. Nacho de Madrid nos dice que él, cerca de Brujas, una ciudad pequeñita cerca de Brujas, dice que también ahí hay una sala de tortura medieval. Y hay un oyente, Ana, que dice: mi mensaje sé que no lo vais a leer, pero si editáis la revista vais a incluir en ella exclusivas en detrimento del programa, que es gratis. Tú fíjate, ya los oyentes... Lo primero, no se sabe si esa revista va a surgir o no va a surgir. Es la radio, que es lo que tenemos. Claro que sí, es el lo programa. Lo primero es y será la radio. Y oye, si ha habido empresas que se han interesado en poder hacer una revista, se lo agradecemos simplemente. Pero hoy en día sacar una revista, si no es con un gran proyecto, es muy difícil también. No queremos hacer las cosas a medias, ni mucho menos. Sabéis que si el equipo de Milenio 3 se mueve es para darlo todo. Antonio Chaparro Torres, de Málaga, dice: ¿las sociedades secretas tienen relación con las sectas en la actualidad? ¿Pueden tener distintos líderes comunes? Bueno, parece ser que las sectas, que imaginaos qué programas hay sobre eso, que no hemos tocado nunca ese tema, las sectas tanto satánicas como otras, que dicen que las otras, las monetarias, son las que son más peligrosas incluso que las satánicas, sí que se han deformado y sí que han bebido, desde luego, del ocultismo. Es bastante habitual, y seguro que vosotros lo habéis visto en muchas ciudades, y Juanma y cualquiera que haya pasado por algunas ciudades, carteles que reclaman algunas charlas de esoterismo, de neotemplarios, los nuevos cátaros, de una nueva filosofía. Bien, hay grupos perfectamente normales de gente que se interesa, pero también algunas sectas bien conocidas extienden sus redes sin ningún tipo de escrúpulos, utilizando el ocultismo, el misterio, el desconocimiento y sobre todo, que en estos temas nadie es maestro y muchos van de maestros, para atrapar a la gente. Y ahí empiezan círculos viciosos. Ahora está habiendo sectas, cuidado con lo que os digo, basándose en el terrible éxito del Código da Vinci de algunos elementos, el nuevo Priorato de Sion, los nuevos teotemplarios españoles, es decir, un montón de cosas que son constituidas de ahora mismo y que no tienen ninguna base, pero que están chupando de un éxito para atrapar a los jóvenes. Mucho cuidado, por favor. Bueno, una chica que quiere mandarle un beso a su novio que está en el hospital y que desde allí nos está escuchando, que se llama Leandro, así que le mandamos desde aquí un beso y se ponga bien pronto. Y un oyente, ya bromeando, quitándole hierro al asunto, dice que si todas las suegras también pertenecen a una sociedad secreta. Serían una sociedad secreta, sí, importante también. Sí. Al menos por número. Y esto está muy bien. Mira, son dos oyentes, uno es de Argentina, que se llama Federico Noriega, dice que... Por internet, a milenio3@cadenaser.com es otra vía de contacto con el programa, aparte de la del apartado 222-28080 de Madrid, que también nos pueden enviar ahí cartas, y por supuesto el 7640. Pues Fede Noriego, desde Argentina, nos dice que su hermana Elena fue la que le dijo que tenía que escuchar este programa, así que desde Argentina lo escucha por la red. Y también Yoli y Eugenio, que nos están escuchando desde Frankfurt. Así que a través de www.cadenaser.com se puede escuchar este programa en vivo, y si no, en la página amiga ikerjimenez.com, donde hablaremos de un montón de cosas y lo que es la vida, a punto de los 200 programas. Y se pueden descargar de allí también los programas, no están todos, porque para eso está el CD que sorteamos hoy en el 7640, pero en ikerjimenez.com se pueden descargar los programas. Esta música nos transporta sin duda a lugares tan mágicos como, por ejemplo, a mí me gustaría viajar ahora a un cementerio en Francia, a un cementerio donde reposan los restos de un genio, Julio Verne. A Julio Verne se le
emparentó siempre con esa misteriosa Sociedad de la Niebla que ahora vamos a conocer. Y dicen que en su extraña tumba, en su tumba sale él mismo, imaginaos la escena, rompiendo su propia lápida, con el puño en alto y clamando por la inmortalidad. ¿Por qué hizo ese sepulcro? ¿Qué enigma, qué código Verne se guarda en ese cementerio de Amiens? Nos lo cuenta Javier Sierra. Incluso él se ordenó enterrar en el cementerio de la Madeleine, en Amiens, en una tumba espectacular en la que él mismo se ordenó esculpir, rompiendo la lápida con el brazo levantado y con un epitafio que rezaba hacia la inmortalidad y la eterna juventud, que era un lema muy rosacruciano, encriptando en su propia tumba un emblema que ha pasado desapercibido a los expertos, una rosa con una cruz en el centro. La sombra de la rosa y la cruz en algunos personajes fundamentales. Nos preguntáis mucho, 7640, por el tema del Priorato de Sion. Sabéis que analizamos ese asunto, pero mi opinión personal es que desde luego es un clamoroso fraude, y lo digo así de claro, lo ocurrido a partir de los años 50, por gente sí siniestra y extraña, que ha querido montar una especie de reivindicaciones muy próximas a la ultraderecha y de reinstauración de una especie de monarquía francesa. Inventaron una serie de genealogías y claro, no se quedaron cortos, incluyeron personas como Cocteau, como Debussy, como Newton, como Sandro Filippetti, o sea, Botticelli, o como Leonardo, casi nada, y los mezcló con otra gente muy desconocida que curiosamente, como Pierre Plantard, fueron los motivadores de un asunto muy tremendo, muy terrorífico, y que ha sido popularizado por el libro El Código da Vinci. Otra cosa es el antiguo Priorato de Sion, relacionado con los templarios del medievo, de sus inicios. Pero os digo mi opinión, la de Iker Jiménez. A partir del año 56, una mano negra, nunca mejor dicho, deja en la Biblioteca Nacional de París, la intención ya es un misterio, una serie de documentos hablando de gente que muere investigando el asunto y de grandes maestres que desde hace siglos vigilan la descendencia de Jesús de Nazaret. Menuda misión. ¿Vosotros os creéis que gente como Leonardo, Debussy, Cocteau, Newton, intelectuales... Nicolás Flamel también. Flamel, el primer alquimista importante, gente de esa magnitud no dejó ni un escrito, no apareció en nada? Qué curioso que solo los que aparecen es a partir de los años 50, gente completamente modesta, para nada de ese nivel intelectual, y que se autoproclaman ser grandes maestres, como este señor Pierre Plantard, que murió hace poco, y que montó este tremendo follón del moderno Priorato de Sion. Ahora cuidado, hay sectas que se intentan, como he dicho, apoderar de ese emblema. Tened mucho cuidado porque la seducción del asunto es importante. Como este Julio Verne, que estaba seducido con vencer a la muerte, con el ocultismo, con las prácticas más o menos extrañas, y con esa sociedad de la niebla. La Sociedad de la Niebla fue fundada en el siglo XVI por Gripe, un impresor de Lyon. Sus fundamentos se basaban en los de la francmasonería y su objetivo principal era conocer a Dios mediante el estudio de la naturaleza y sus leyes. Pertenecieron a esta sociedad escritores de renombre mundial como Alejandro Dumas, George Sand, Gerard de Nerval, Julio Verne o maestros de la pintura como Delacroix o Poussin. Los miembros de esta sociedad rescataron un texto medieval titulado El sueño de Polifilo, que al parecer fue escrito por un monje dominico italiano llamado Francesco Colonna. Se trata de un volumen dividido en 18 capítulos llenos de simbolismo que influirían en escritores como Miguel de Cervantes, Dante, Goethe y muchos más artistas en Francia y en Italia. Estamos hablando, Carmen, de unos escritos de una gente que influye, esto sí, no el Priorato de Sion, en las principales figuras artísticas de los últimos siglos. Además, en algunas de sus obras, vamos a pasar a comprobarlo, se hace referencia a esa Sociedad de la Niebla. En obras, por ejemplo, de Julio Verne, como El Castillo de los Cárpatos o Viaje al Centro de la Tierra, se encuentran ecos de este texto y en La Vuelta al Mundo en 80 días se hace de alguna manera referencia a la Sociedad de la Niebla, ya que el apellido de su protagonista, Phileas Fogg, quiere decir ese Fogg, niebla. También Alejandro Dumas era un estudioso de los temas esotéricos y contaba entre sus amistades con grandes figuras del ocultismo como Papus o Eliphas Leví, e incluso llegó a reflejar este tipo de sociedades en alguna de sus novelas, como Los Mohicanos de París. Una sociedad extraña que solo quería a los principales artistas, a los más influyentes, y quedaos con este dato, a los que a través de su arte
bien sea impreso en los libros o bien sea en los cuadros, pudiera incluso de manera subliminal, estaban muy obsesionados con el tema de lo subliminal, producir un mensaje y que la gente normal, como vosotros, como yo, como nosotros, recibiésemos esa información en un cuadro, en un grabado, en un libro, sin darnos cuenta. Curioso, ¿verdad? Códigos secretos en nuestro propio cerebro hace más de 200 años. Lo que no fue tan secreto fue la ejecución y el fin de una serie de campesinos andaluces a los que se les achacó alguna serie de crímenes horrendos. Esos crímenes, esas revueltas en el campo, una situación de hambre, de penuria, de luchas entre los obreros y jornaleros y la alta oligarquía, y cuando había crímenes, algunos muy sangrientos, gentes cosidos a puñaladas, aparecían cartas con el símbolo a veces de un puñal escrito como por un niño, que es tétrico, ¿eh? Imaginaos el dibujo de un puñal dibujado por un niño de 5 años y su mano, una mano en tinta o a veces en sangre, la mano negra. Ocurrió sobre todo en la provincia de Cádiz y se empezó a ejecutar a algunas personas. Unos hablan de que eran culpables de verdad, que era una sociedad secreta auténtica, que querían acabar con la iglesia y con los ricos, y otros que era una leyenda, que fue una represión, que fue un invento del propio poder. El propio poder inventa la mano negra para acabar con unos obreros demasiado molestos. Nadie ha sabido explicarlo. Han pasado más de 100 años y todavía para algunos mencionar mano negra es mencionar miedo en algunas partes de Andalucía. Nos lo cuenta Manuel Ramírez López, uno de los máximos estudiosos. Publicó en Quórum Ediciones la historia La mano negra, memoria de una represión. Y él dice eso, mentar ese nombre todavía da miedo, pero para él fue una maniobra del poder. No existió esa sociedad, se la inventaron para acabar con cierta gente. Tú date cuenta que hoy en día todavía el decir la mano negra supone miedo, ¿no? Imagínate en el siglo XIX que no hay televisión, no hay radio, es decir, que el bulo llega a tal extremo de convertirse en morbo que todo el mundo lo cree. Llegó a decirse que iban a contaminar el agua de aquí de Jerez, de que todo era persecución hacia el rico y tal, y tú te pones a analizar todos los sucesos y nunca hubo un rico que muriera, todos fueron crímenes normales y vulgares de estos que suceden día a día, incluso hoy en día, y todo llega a una confabulación tal que el miedo arrastra a todo el mundo a pensar en una situación que es creada, ¿no? Y en ese 7640 palabra clave milenio nos siguen llegando mensajes como el de Tomás de Tarragona, que nos dice: mi abuelo fue verdugo y si no lo hubiera hecho lo habrían ejecutado. Murió muy triste por lo que hizo. Tremendo ese mensaje, ¿eh? La historia de los verdugos españoles. Si os animáis, porque es un tema duro, pero es redescubrir la historia que nadie nos cuenta, nos meteremos en su vida, milagros, errores y decepciones. Les llamaban ejecutores de sentencias. Y uno de los más importantes juicios con garrote vil público ocurrido en España en todo el siglo XIX es el de la mano negra. Curiosamente, pocos años después de los ejecutados de la Garduña. Si uno viene en el siglo XIX, ve 16 agarrotados a la vez, caso de la Garduña, Sevilla, y el tema que ahora vamos a contar de Jerez. Los dos casos más numerosos. Curioso, para acabar de raíz con estas peligrosas sociedades. Vamos a hacer una de esas casualidades imposibles que solo pasan en Milenio 3, Carmen. Carlos Barroso, también conocido como Carlos Calabarroso, va a interpretar, ¿sabes a quién? A un periodista que se llamaba Ramón de Cala. Las cosas son así. Mira. Un periodista que fue el primero en hablar en un periódico llamado Los Dominicales, que se distribuía en toda Andalucía, del miedo. Y esto es básico para cualquier sociedad secreta, como la Garduña, como cualquiera otra. Causar miedo, respeto. Causar escalofrío cuando se le menciona. Escuchamos esa crónica antigua en Los Dominicales. Había miedo en toda Andalucía. Nadie sabía quién estaba detrás de esas manos de niño pintadas de negro.
La permanente zozobra en que viven las clases medias, el pánico que las invade, dan ocasión a relaciones aún más hostiles. Nadie ignora lo que se habla de la Mano Negra. La Mano Negra, asociación fatídica que llena toda esta comarca y aún otras distantes con sus afiliados. Asociación de venganza y exterminio que no se propone reforma concreta, sino exclusivamente destruir la riqueza por todos los medios y matar a los ricos de todas las maneras. La Mano Negra, tenebroso símbolo para una guerra sin cuartel, guerra de exterminio y rencores implacables. Guerra de exterminio, rencor, crímenes, nombres, símbolos. Ya no eran 3 puntos, era una mano. Curioso, ¿verdad? La mano como simbología clave de estos acontecimientos. Manuel Ramírez López, autor de La Mano Negra, es uno de los mejores estudiosos porque además, testimonio a testimonio, ha hilado los últimos documentos, grabadora en mano y cogiendo las últimas palabras al vuelo. Su investigación es sobrecogedora. 7 personas fueron ejecutadas públicamente, las fotografías son estremecedoras, en una vieja plaza de Jerez de la Frontera. 7 personas acusadas de matar a una, el llamado Blanco de Benaocaz, otro campesino. Dicen muchos que fue la forma de poner fin a la Mano Negra, o a la leyenda de la Mano Negra, o a gente que se le inculpaba de pertenecer a esa sociedad. Nunca se probó, nunca se confesaron, aunque también hay que decir que el principal mandato de estas sociedades es que a pesar de que te condenen a muerte, nunca puedes decir a qué hermandad perteneces. La investigación fabulosa de Manuel Ramírez ha llegado a una conclusión que pone la carne de gallina, de verdad. No hubo ni siquiera muerto. Ejecutaron a 7 inocentes y no hubo ni siquiera muerto. Lo escuchamos. Bueno, fueron primero 17 detenidos. Los 17 sabían leer y escribir, algo inconcebible en aquella época. Segundo, que eran trabajadores y eran socialistas y se declaran como tales, como era legal. Tercero, que leían la revista Social, una revista que tenía 20 o 30.000 ejemplares de tirada diaria o mensual en España, y que de Peñaperro para arriba era legal y aquí era ilegal. Y cuarto, bueno, pues a esta gente se le achaca el tema de haber matado a uno que, según decían, iba a delatar la asociación, que tal, que cual. En nuestras investigaciones lo que sí hemos descubierto, primero, que era un pendenciero, y segundo, que no sabemos si fue el muerto o no. Es decir, yo sigo investigando de que este hombre no fue el muerto, así que no hubo ni muerto siquiera. Y hablábamos antes de esos 3 puntos, ese tatuaje que llevaban pues algunos de los miembros de estas sociedades secretas. Y por ejemplo, Gabriel desde Sevilla nos decía, ¿tienen algo en común este tatuaje de 3 puntos con los que llevan más de un delincuente que por desgracia conocí en prisión? Y fíjate, otro amigo, Francis, dice, no sé si lo sabréis, pero muchos de los que han pasado por la cárcel se marcan con 3 puntos en forma de triángulo entre el índice y el pulgar. Nos lo contaría perfectamente el forense José Antonio García Andrade, porque es una reutilización, aunque se interpreta con otra simbología, como los tatuajes de Cristo o el amor de madre, se reutilizan, pero claro, cuando empezaron a verse de verdad fue en las primeras prisiones con los auténticos guarduños. Fueron los primeros que llevaban esos símbolos para distinguirse del resto, y lo que es una reinterpretación de la macabra tradición. Por cierto, también enviamos, pues sabemos que tenemos mucha audiencia, un saludo a las prisiones donde hay mucha gente que nos lo dice. Sigue Milenio 3, les mandamos un saludo. Hubo 7 sillas, 7 maderos levantados delante de un clamor popular. La gente se echó contra la policía porque sabían que eran inocentes. Sin embargo, el peso de la Mano Negra influye demasiado. Había habido muchas cartas, incluso a la prensa. Por vez primera, en plan Jack el Destripador, los miembros asesinos supuestos desafiaban a la prensa y a la policía y enviaban sus cartas, siempre con esa firma trágica. Llegó hasta Jerez una persona que tenía cierta fama, una persona de la que tendremos que hablar en ese programa de verdugos españoles. Se llamaba Gregorio Mayoral. Gregorio Mayoral fue un hombre que dio garrote vil, decían que era el más diestro, que ejecutó a más de 100 personas, imaginaos lo que es eso, y que incluso a veces se enseñaba con ciertas cosas y realmente hacía demostraciones muy poco cívicas.
Se le consideraba un hombre duro, pero el mejor ejecutor de sentencias. Y llegó a Jerez aquellos 7 hombres, también encapuchados, como decía la norma, sentados en el patíbulum de madera, y la gente apartándose. Tal era la fama de este hombre, de Gregorio Mayoral. Ahora vamos a escuchar lo que Gregorio Mayoral, seguro que la voz era muy parecida, les dijo a los miembros, a los supuestos miembros de la Mano Negra. Sepan vuesas mercedes que yo, Gregorio Mayoral, leal ejecutor de sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos, que ejecuté entre otros al célebre Sacamantecas de las tierras de Álava, no les voy a dar muerte mediante este garrote vil, no, sino que es la justicia y la ley de Dios quien lo hace. Y ahora, por favor, recen un Padre Nuestro, suban la barbilla y déjenme proceder. Y el garrote que se ceñía sobre los cuellos, que los dejaba estrechos, que no dejaba fluir la sangre hacia el cerebro. Incluso Mayoral se atrevió a hacer una cosa que horripiló a la gente. Uno a uno fue quitándoles las capuchas y se vieron los ojos fuera de las órbitas, las lenguas desencajadas, un retrato del horror. Se había acabado con la Mano Negra. La repercusión fue terrorífica, única en la historia, el último gran acontecimiento de pena de muerte del siglo XIX en España. Sin embargo, la sociedad, en la sombra, se endureció, intentó vengarse. Fueron momentos muy difíciles, nos lo cuenta Raúl Manuel Ramírez. El pueblo no lo concebía y a estos verdugos que vinieron de fuera, porque la audiencia de Jerez no tenía verdugos, ni la de Cádiz, le llegaron a arrebatar el revólver, perdieron las monedas de oro, que no sé si sabes que además del sueldo, cada vez que ejecutaban a alguien, le daban una moneda de oro. Y bueno, llegan a perder hasta el dinero, porque fue atroz esa impresión que resultó aquí en Jerez, de que la gente se echó encima y tuvo que intervenir el ejército incluso para que las ejecuciones tuvieran lugar, ¿no? Este verdugo, cuando va en el tren y la gente lo reconoce, se bajan del tren, llegan a Sevilla y se bajan y lo dejan solo en el vagón, ¿no? Porque era gente de mala ralea, ¿no? Como se decía en aquellos días. Tuvo que ser horrible de estar compartiendo un vagón con una persona que acababa de matar a otras personas que además sabía todo el mundo que era inocente. Llamaba Raúl a Manuel Ramírez porque Raúl García Illán fue uno de los notarios que, temblando, tomó nota y taquígrafo, como decíamos antes, de la lista de muertos. Estos eran los integrantes de aquella supuesta Mano Negra. Pedro Corbacho Lagos, de 32 años y con vivienda en Jerez, acusado del asesinato del Blanco de Benaocaz, condenado a muerte. Francisco Corbacho Lagos, hermano de Pedro, 39 años y natural de Jerez, condenado a muerte. Se le concedió la voluntad de ser agarrotado el último. Juan Ruiz y Ruiz, natural de Écija y vecino de Arcos de la Frontera, de 34 años, maestro rural condenado a muerte. Bartolomé Gago de los Santos, natural de Benaocaz, casado de 38 años, sabe leer y escribir, acusado de organizador del crimen, condenado a muerte. Sus convulsiones rompieron el collarín de hierro. Cayetano de la Cruz Expósito, 46 años y natural de Guadix, acusado de delator, condenado a muerte. Se ha suicidado en la cárcel días antes de la ejecución pública. José León Ortega, natural de Ubrique y vecino de Jerez, 28 años, sin antecedentes penales, pertenecía a la Federación de Trabajadores del Valle, condenado a muerte por ser autor del degüello de la víctima. Se le exime de la pena capital por repentina enajenación mental. Cristóbal Fernández Torrejón, natural de Algar, de 30 años, casado y jornalero, condenado a muerte. Manuel Gago de los Santos, natural de Benaocaz, 28 años, sin instrucción alguna y con oficio de pastor, condenado a muerte. En Jerez, provincia de Cádiz,
a 13 de junio de 1884. Milenio 3. En la SER. Sorprendente nuestra audiencia, como siempre, no solo por los descendientes de algunos verdugos, sino gente de Cádiz que era hasta hace bien poco asustada con esa estampa, la mano negra. El grupo que quería acabar con la iglesia, con los ricos y con todo. Una amiga, por ejemplo, nos decía: soy de Cádiz y recuerdo que de pequeña, en vez del coco, me asustaban con la mano negra, aunque no sabía de qué se trataba. Surgía efecto. Fueron sociedades típicamente hispanas, la Garduña y la mano negra, que acabaron, como hacía antes Juanma Frasquet, con el sonido terrorífico del garrote vil. Habría que hacer un día un recuento de cuántas víctimas hubo. Sin embargo, dejamos, si os parece, antes de las nuevas preguntas de los oyentes, un amplio paréntesis, amplísimo y digno de reflexión. Estas sociedades secretas fueron eliminadas. Algunas duraron 4 siglos, como la Garduña, pero dicen que hay otros nombres, otras siglas, que dominan el mundo actualmente. Javier Sierra ponía el dedo en la llaga y nos hablaba de lo que muchos especialistas un día nos contarán aquí, incluso con nombres como los de John Kerry y George Bush. Personas muy implicadas con la masonería, es público. Pero ¿habrá muchas áreas desconocidas? Me temo que sí. Ambos tienen solamente una cosa en común, muy extraña, y es que los dos se instruyeron y militaron en una sociedad secreta universitaria llamada la Skull and Bones, la de calaveras y huesos, una sociedad paramasónica muy influyente en los grandes magnates e intelectuales americanos, y caramba, no deja de ser curioso que los dos que van a pugnar por la presidencia del país más poderoso del mundo vengan de ahí, como también había venido antes George Bush Senior, quien, entre otras cosas, y esto se olvida con mucha facilidad, no solamente fue miembro de sociedades secretas destacadísimas, sino que fue sin duda el presidente más poderoso que ha tenido la historia de los Estados Unidos, porque este hombre, el padre de George Bush, fue, además de presidente de los Estados Unidos, antes director de la todopoderosa CIA. Paréntesis, como aquella reflexión sobre el 11S a toro pasado, donde se ha hablado de un montón de cosas, tocaremos este tema. Bueno, lo tocarán los especialistas, porque a mí estos temas, cuando ya tocan mandatarios actuales, me dan bastante repelús, porque, caramba, si fuera verdad, aunque tal y como están las cosas, cualquier cosa real supera a la ficción más endiablada. Katia, un montón de preguntas, pues la gente a tope, 7640. Primero un comentario, un oyente que estudia cuarto de historia en la universidad dice que de nuevo gracias por enseñarle historia de esa que nos enseña la universidad. Porque hoy es historia, hoy realmente, total, hombre, a mí hay cosas que me dan mucho miedo, a veces más que los fenómenos paranormales, pero hoy hemos conocido esa historia oscura, tan oscura como las propias sociedades secretas. Un oyente muy enfadada conmigo, dice: hola Katia, esto de los mensajes es mentira, no lees ni uno de mis mensajes y estoy harta de mandarlos. Yo la verdad que aseguro que leo todos, lo que pasa es que en Antena no me da tiempo, así que lo siento, Gracia, pero porque ya han llegado pues cerca de 1000 mensajes. Pues un montón, y entonces yo los voy leyendo todos, pero luego para seleccionar... Lo que sí es que luego los leemos todos atentamente y nos ponemos en contacto con muchos de vosotros porque muchos tienen magnífica información. Bea de Valencia nos dice: en mi pueblo hay una cueva que la llaman la Cueva de la Mano Negra, ¿tendrá algo que ver con todo esto? Y otro beso para su padre, que también está en el hospital, nos está escuchando. En Valencia seguramente que no. Y Lucas de Almería te da una idea: ¿y por qué no publicas en el Archivo del Misterio, editado por EDAF, un libro sobre las sociedades secretas? Pues es un bonito tema, fíjate, me habéis dado una buena idea, las sociedades secretas. Mira, ahora cojo mi Rotring, o como se llama esto, hacer publicidad y apunto, sociedades secretas. También en Pedraza hay un montón de aparatos de tortura, nos lo dice Javier desde Ibacuo. Y Javi de Cuenca dice que cuando empieza el programa de Telemadrid, que si no se acuerda quién de este programa interviene Carmen Portel, sí. Es los miércoles por la noche en Telemadrid, aunque nos está llamando gente de toda España, escribiendo gente de toda España que lo ven, el presidente lo dice Javier Sierra, y la semana que viene creo que van de Casas Encantadas, sí, ¿no? Y la siguiente Sábana Santa, ¿no? La siguiente Sábana Santa, sí. Bueno, haremos una buena sinergia, como dicen ahora los modernos, entre programa de radio y programa de televisión. Una cosa importante, Katy, antes de dar los ganadores, porque me parece muy importante, mucha gente hablando de Cortillo Jurado y del accidente que ha habido, ¿no? Sí, porque ha habido un accidente, un tremendo accidente, un chico que estaba allí. Ya lo avisamos desde la radio y siempre que vamos a estos sitios y en Televisión Española lo dijimos que también. Que tengáis muchísimo cuidado porque esta casa se iba a venir abajo de un día para otro y ha ocurrido la desgracia de que hay un chico en el hospital precisamente por la imprudencia y muy grave, ¿no? de acudir.
bueno, sí, está grave, la verdad es que está bueno, mal. Pues claro, es que a los sitios no se puede ir así como así. Nosotros tenemos que difundir nuestra misión de periodistas, contar las cosas, como han hecho muchos otros medios. El domingo, recabando información. El domingo de 3 a 4, además con novedades de ese tema. Pero mucho cuidado, por favor, que los fantasmas no se aparecen así como así. Los de carne y hueso sí, pero los otros yo creo que no. Katia, vamos con los ganadores. Los 3 ganadores que no los selecciono yo, que los selecciona el ordenador. Dice un oyente: Katia, por Dios, me tiene que tocar los CDs, con lo que me cuesta grabárselos a mi novio, aunque solo sea por lo bien que os tratamos en el Bierzo. María desde Ponferrada. Mira, de Ponferrada. Mira qué bien. Israel de Tudela nos dice: supongo que unas sociedades existieron realmente y otras no. Lo bonito es investigarlas. Entre el misterio y la historia, saludos a todo el equipo. Entre el misterio y la historia, qué bonito. De Tudela. De Israel, Tudela, ¿no? Sí, señor. Pues para él, otro de los mensajes. Israel se llamaba. Y por último, dice un oyente, Suso desde Lanzarote. Si habíamos leído otro mensaje de él antes, mira, le ha tocado, me alegro. Cuando sea mayor, quiero ser como ustedes. Un chico desde Lanzarote. Pienso eso yo no creo que sea bueno, periodismo. Yo tampoco. Bueno, estudiar periodismo está bien, hombre. Está todo muy duro, pero hay que hacerlo con ilusión y con fe. Oye, por cierto, es el mismo chico que había preguntado lo del programa 200 en Lanzarote. Sí, en Lanzarote. Fíjate, le ha tocado ese CD con todos los programas. Chicas, equipo, nos vemos todos el domingo con un montón de informaciones. Una dramatización de la Garduña o de... Sí, así que Mariano Revilla, nuestra jefe, ya tiene trabajo. Pero yo creo que la semana, esta no, porque hay mucha información. La que viene se acerca a otro que podía haber estado en una sociedad secreta. Bueno, una banda, la del hombre del saco, de Gádor, de Almería, que también el hombre le daba por secuestrar niños y crear leyendas. Bueno, lo contaremos. Un abrazo a todos. Milenio 3.